el tema que tenemos pendiente es este: teorías para explicar el proceso evolutivo. Rápidamente conocimos al señor Jean-Baptiste Lamarck, el cual descartó el fijismo, es decir, la idea que se tenía en su época sobre que los seres vivos no evolucionan, que somos fijos, de ahí el término fijismo. Pues ese señor plantea las primeras hipótesis, las primeras ideas sobre, todos evolucionamos, todos cambiamos. Esto fue en el año 1809 en una obra llamada Filosofía Zoológica. Posteriormente, en esa obra, eh, Lamarck nos da a conocer tres ideas, aunque son erróneas, pero bueno, se le respeta, se le recuerda por ser el primer personaje en hablar sobre evolución. El primero, automejoramiento de las especies. Esta idea decía que los seres vivos cambian, evolucionan porque así lo desean. Sabemos bien que esto es erróneo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y él le daba una explicación sobre las jirafas, que ellas tienen el cuello largo porque así lo deseaban, ¿no? Luego tenemos el otro postulado, que es la ley del uso y desuso de los órganos. Sustentaba que órgano que no se utiliza se atrofia y posiblemente desaparece, ¿no? Entonces podemos ver estos animalitos que están peleando ahí con los cuernos, ¿no? Posiblemente después tenemos la herencia de los caracteres adquiridos, en el cual él decía que todos los cambios que sufre un ser vivo a lo largo de su vida los va a heredar a sus descendientes. Eso sabemos que es mentira, ¿no? Les comentaba que es como si yo me hiciera tatuajes, el día de mañana me hago unos tatuajes, después tengo hijos, mis hijos van a ser con tatuajes, pues obviamente no. ¿Ok? Algo así es lo que planteaba la marca. Posteriormente tenemos a August Weismann, es un científico el cual demostró que la teoría de la marca era incorrecta. ¿Cómo lo hizo? Cortó la cola a cientos de ratones durante 22 generaciones, esperanzado a que, según Lamarck, nacieran ya sin cola. Durante las 22 generaciones que él lo hizo, todos los ratones salieron con su colita. Entonces, como conclusión tenemos que los cambios en el cuerpo no afectan a las células reproductivas. Si se afectan a las células reproductivas, que sabemos que son espermas y óvulos, entonces sí, se puede dar una evolución, un cambio. Menos no. ¿Vale? Los rasgos adquiridos a lo largo de la vida no son heredables. Y ya puse como ejemplo de los tatuajes. O es como decir, el día de mañana me pinto el cabello de rubio, eh, me decido a tener hijos y mis hijos no van a nacer rubios porque yo me pinto el cabello rubio. Eso es lógico, ¿no? Ahí está. Después viene el señor Darwin. Darwin Wallace, la teoría, porque son dos personajes diferentes. Este señor Darwin en el año 1859 publicó su libro El origen de las especies por selección natural, en el cual establecía estas cuatro ideas que son muy importantes y son la base fundamental de sus aportaciones. Variación, ya lo había comentado, todos los seres vivos presentamos variaciones a pesar de ser de la misma especie. Es más, a pesar de que seamos de la misma familia, por ejemplo nosotros los humanos, somos muy diferentes. Hay variaciones entre nosotros y nuestros hermanos. No somos idénticos a papá, no somos idénticos a mamá. Sobreproducción. Al reproducirse los organismos generan más descendientes de los que pueden sobrevivir. Y puse un montón de ratones. Sabemos bien que cuando un ser vivo da luz a varias crías, no es garantía de que todas las crías lleguen a la edad adulta. Algunas de ellas se van a morir porque no comió, porque fue depredada, bueno, se la comió su depredador, eh, se enfermó y se murió por cualquier razón. Entonces no es garantía que todos los seres vivos que nazcan puedan llegar a la edad adulta, e inclusive reproducirse y dejar descendencia. Después tenemos la otra idea que es lucha por la existencia. Y aquí es donde los seres vivos competimos por los recursos. Puse un águila donde a lo mejor están peleando por territorio, hipopótamos, leones y elefantes peleando por territorio, repito, o por reproducirse, por quedarse como líderes en una manada, como el macho alfa, ¿no? Y la sobrevivencia es el más apto. El medio seleccionará a los organismos mejores adaptados. Esto ya lo ejemplifiqué alguna vez con otros seres vivos. Aquí tenemos escarabajos. Sabemos bien que si en una colonia de escarabajos de este color anaranjado, de repente uno muta a color verde, pues con el color verde tiene más posibilidades de adaptarse, tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Por qué? Porque si vivían en el bosque, los de color claro se van a distinguir a simple vista, por lo tanto van a ser devorados por sus depredadores con mayor facilidad, ¿no? Si en cambio los verdes, pues se camuflajean entre el pasto, entre la vegetación que hay en el bosque
y son más difíciles de que los maten. ¿Ok? Otro ejemplo de la teoría de Darwin-Wallace es que este señor, primero que nada, explica la variabilidad. Y como ejemplo ponemos lo de las jirafas. La variabilidad, recuerden que son las diferencias que hay entre los seres vivos. Tenemos jirafas de cuello largo, jirafas con ojos medio dormilones de cuello corto, otra jirafa sonriendo de cuello corto, dos jirafas enamoradas de cuello largo y esta jirafa que nos está observando con cuello corto. ¿Qué pasaría si de repente el pastizal se seca y el único alimento quedaría en lo alto, en la copa de los árboles? Es obvio, las jirafas con cuello corto van a ir desapareciendo. Adiós, adiós. Y se quedan únicamente las de cuello largo, las cuales se van a enamorar como estas dos, se van a reproducir y entonces sí, todos los descendientes van a ser de cuello largo. ¿Ok? Entonces la naturaleza selecciona las de cuello largo por ser las que mejores se adaptan. Eso es una adaptación. ¿Ok? La teoría de Darwin-Wallace eh, se llama así porque estos dos personajes fueron los que la formularon. Por un lado Charles Darwin y por otro lado Alfred Russel Wallace, el cual se estuvieron escribiendo cartas en los cuales coincidían con sus ideas. Muy. Y cada quien hizo sus trabajos por separado. Darwin se la pasó viajando 5 años por todo el mundo para poder llegar a las conclusiones a las cuales llegó. Y Alfred Russel Wallace en su contexto, en lo que tenían a la mano. Y qué chistoso, ¿no? Los dos congeniaron. Por eso se llama teoría de Darwin-Wallace. Las mismas ideas, las mismas aportaciones. Años después, ya con los avances científicos, se formula algo que se llama teoría sintética de la evolución o también llamada neodarwinismo, la cual Darwin no explicaba por qué había variaciones. Decía que había variaciones, pero no por qué. Entonces, en otras palabras, la teoría sintética de la evolución no es otra cosa más que las ideas de Darwin-Wallace más los principios de genética. No sé si te acuerdas de Gregor Mendel, de los chícharos. Eso es genética más la paleontología. Son estas tres ramas las que se conjugan para poder dar a luz a la teoría sintética de la evolución o también llamada, repito, neodarwinismo. Esta fue postulada por estos personajes que tenemos aquí abajo, los cuales no voy a mencionar, ahí nada más los leen rápidamente. ¿Sale? En conclusión, la teoría sintética de la evolución explica a la evolución como un proceso con base en cambios genéticos poblacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede evolucionar un solo ser vivo. Los seres vivos casi siempre, o la mayoría de nosotros, de los seres vivos, vivimos en poblaciones, no vivimos aislados. Entonces, se hace por medio de poblaciones, es decir, en conjunto, no individual. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos de la teoría sintética de la evolución? Primero que nada, la variabilidad genética. ¿Qué es eso? Es la materia sobre la cual actúa la selección natural. Es decir, las mutaciones, que también es un tema que ya vimos, las mutaciones se combinan con genéticamente hablando, a eso se le llama recombinación genética, para dar la variabilidad genética. Por eso es que todos los seres vivos somos diferentes. Aún así, los gemelos tienen ciertas diferencias ligeras, físicamente y genotípicamente hablando también. Y la especiación. ¿Qué es la especiación? Al paso de muchas generaciones, algunas características se heredan y otras no, lo cual origina nuevas especies diferentes a las originales. Por eso que tenemos dentro de una especie muchísimos ejemplares diferentes. Tan solo piensen en la raza de perros. Es la misma especie. Pero ¿cuántas características tienen unos perros y otros no? Uy, muchísimas, ¿no? Evidencias de la evolución. Obviamente esto es ciencia, chicos. Hay evidencia, no podemos estar mostrando ideas al aire. Son varias. Tenemos estas que están representadas con los dibujos, pero los cuales voy a explicar una por una. Empezamos con las primeras evidencias o pruebas de la evolución, que son las paleontológicas. ¿Qué es la paleontología? Obviamente es una rama de la biología que estudia las formas de vida que se presentaron hace años, ¿no? En otras palabras, las pruebas paleontológicas tienen que ver directamente con los fósiles. ¿Pero qué son los fósiles? Los fósiles no es otra cosa más que restos, pueden ser huesos o esqueletos inclusive completos que se han encontrado y que se encuentran exhibidos en los museos. Un caracol, una concha o inclusive las huellas, ¿no? Hay que recordar la película de Jurassic Park, donde el fundador de Jurassic Park es un anciano que trae un bastón en el cual trae una esfera. Dentro de esa esfera trae a un mosquito. Eso es un fósil, ¿eh? Y se han encontrado en la vida real. Después tenemos las pruebas anatómicas. Recuerden que la anatomía es una rama de la biología que estudia la composición de un ser vivo, cómo está estructurado un ser vivo. Y por un lado tenemos los órganos homólogos, que son aquellas estructuras u órganos con el mismo origen, embrionario obviamente, pero función diferente, ya que aparecen, por ejemplo, esta extremidad de varios animales. Tenemos el brazo de un humano, el brazo de un perro, la pata de un perro,
el ala de un pájaro, obviamente los huesitos y los de la ballena. Si observamos esta imagen podemos ver cómo tienen la misma estructura. O sea, tienen casi los mismos huesos. Estos, por ejemplo, los primeros que están en color marrón, se llaman húmero. Después siguen dos huesitos, que son el cúbito y el radio. Ahí los tenemos con rojo y con blanco respectivamente. Y después tenemos a la muñeca, que le llamamos así vulgarmente, pero se llama carpo. Tenemos el carpo en color amarillo, del humano, del perro, del pájaro y de la ballena. Y por último tenemos los huesos de los dedos, que se llaman falanges, ¿no? Qué chistoso. La ballena también tiene 5 dedos. ¿Sale? Entonces, los órganos homólogos son aquellos que tienen la estructura muy similar, pero función diferente. La función del brazo de uno humano es para sujetar cosas. Y nos apoyamos mucho del dedo pulgar, por cierto. La de un perro es para desplazarse o rascar, ¿no? Inclusive la de un pájaro sabemos bien que sus extremidades las usan para volar. Y las de una ballena, pues para impulsarse, para poder nadar. Entonces, estructura similar, pero función diferente. Por eso están negritas. Esos son los órganos homólogos. Después tenemos los órganos análogos. Dice que son estructuras con funciones similares, pero de origen embrionario y estructura diferentes. Ok, es lo contrario. Un ejemplo, alas de un insecto, en este caso una mariposa, y una ala de un murciélago. Función similar. ¿Cuál? Volar. Pero su estructura es diferente. ¿Alguna vez han tocado el ala de una mariposa? Son muy, muy frágiles, muy delgaditas, unas membranas muy delgaditas. Sin en cambio, el murciélago es una membrana mucho más gruesa, mucho más compleja. Y inclusive podemos ver aquí donde estoy señalando con el cursor que esos son huesos, ¿no? El ala de una mariposa no tiene huesos, entonces su estructura es diferente, pero la función es la misma. Espero que quede claro eso. Muy bien, pruebas embriológicas. Dice que a partir de las etapas del desarrollo encontramos semejanzas entre los organismos. Y sí, hay semejanzas, no del todo, pero sí hay semejanzas. Y aquí puse varios ejemplos, ¿no? El que se acaba de colorear es el embrión de un ratón. El de abajo, de una salamandra. El de acá es de un pollito. El de acá es de un conejo. El de acá es de una tortuga. Y el último, es de un humano. Si observamos podemos ver que tienen estas cosas donde pongo el cursor que se llaman branquias. Todos tienen las branquias, como costillitas, pues, ¿no? Entonces, si a ti te pusieran todos estos ejemplares reales, ¿serías capaz de distinguir a quién pertenecen? ¿A qué ser vivo pertenecen? No, ¿verdad? O tal vez sí la tienes algunos, pero sí hay que ver que hay semejanzas, ¿no? Esto quiere decir entonces que todos los seres vivos en alguna etapa de nuestro desarrollo embrionario tenemos algunas similitudes. Luego tenemos las pruebas genéticas, que son las más contundentes. Esto es lo más nuevo que hay. El grado de semejanza entre los nucleótidos, es decir, el ADN de diferentes especies, es un indicador del parentesco evolutivo, es decir, que somos muy parecidos. ¿Ok? Y no quiere decir que seamos de la misma familia, sino que venimos de un ancestro común. Por ejemplo, se ha hecho el mapeo genético de una ballena y ustedes dirán, profe, si yo te pregunto, la ballena, ¿con qué animales tendrá mayor parentesco con su ADN? Vas a decir, pues si vive en el agua, vive en el mar, pues obviamente con peces, profe. Pues déjame decirte que se han hecho las comparaciones entre su ADN de una ballena y de los peces de diferentes especies y no se han encontrado muchas semejanzas, no rebasan el 20 o 30% de similitud. Entonces los biólogos empezaron a hacerlo con otros animales para ver con quién compartían mayor semejanza y también ocuparon a la foca, leones marinos, lobos marinos y no tampoco, no rebasaban el 50% de parentesco. Finalmente entre todos los animales, ¡pum!, con el hipopótamo. Se encontraron arriba del 80% de parentesco de ADN entre una ballena y un hipopótamo. ¿Pero cómo? Uno es marino, otro es terrestre. Pero hay ciertas compatibilidades entre ellos. Por ejemplo, las ballenas tienen a sus crías debajo del agua, eso es obvio. Los hipopótamos también buscan estanques para poder dar a luz a sus crías. Se han encontrado el hígado y parte de los intestinos de una ballena y son muy similares también con los hipopótamos. En conclusión, tanto la ballena como el hipopótamo tienen un ancestro común, partieron un ancestro común. ¿Ok? El ser humano, por ejemplo, no tiene mucha similitud en ADN con una planta, con una bacteria tampoco. Con los ratones ligeramente arriba del 50%, pero con quien tiene más parentesco, tenemos más parentesco los humanos, son con los monos, con los simios. Compartimos hasta el 98% de nuestro ADN, 98%, ¿ok? No quiere decir que venimos de los monos, quiere decir que tuvimos un ancestro común, los cuales pues cada quien evolucionó por su lado.
Y ya para terminar, tenemos a las pruebas biogeográficas. Bio, vida, geográficas, tierra, ubicación geográfica. Dice, representa un apoyo en la evolución. Las barreras geográficas son un ejemplo común de cómo los organismos siguen su propio camino evolutivo formando nuevas especies adaptadas a las condiciones de su hábitat, es decir, donde habitan. Y, por ejemplo, tenemos al dromedario y al camello, ¿sale? Son muy parecidos, se encuentran en una zona geográfica muy similar y se parecen tanto. Pero déjame decirte que también tienen otros parientes del otro lado del mundo, en el continente americano, específicamente en Sudamérica, donde tienen a la llama, a la alpaca, al guanaco, a la vicuña, en fin. Pero todos ellos son muy similares. De hecho, se cree que en un principio eran uno solo, o en una sola población. Pero debido a que los continentes se separaron, cada quien tomó un rumbo diferente, obviamente y de acuerdo a su hábitat, de acuerdo a su clima y a otros factores, fueron cambiando, pero en un principio eran el mismo. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias por tu atención y espero que te sirva este video de algo. Nos vemos en el examen.